Vamos a hablar de cómo evolucionó el concepto de Mesías en el judaísmo a lo largo de la historia. Primero, Aarón fue elegido como sumo sacerdote y se confirmó que su descendencia tendría ese privilegio para siempre. De ese modo, se estableció el primer linaje mesiánico de Israel y ejerció sus funciones hasta el año 587 antes de la era cristiana, cuando el templo de Jerusalén fue destruido por los babilónicos. Fueron un poco más de 700 años en los que el pueblo de Israel nunca esperó la llegada de un Mesías sacerdotal, por una razón muy simple. El sumo sacerdote estaba en donde tenía que estar. Del mismo modo, nunca se especuló sobre la identidad del siguiente Mesías sacerdotal, porque resultaba obvia: el hijo varón heredero, en circunstancias normales el primogénito, del sumo sacerdote en funciones. Segunda, unos 3 siglos después, Saúl fue uncido como primer rey de Israel. Sin embargo, su descendencia no fue confirmada como la depositaria o heredera de esa unción. Dicho privilegio fue concedido al segundo rey de Israel, David, de la tribu de Judá. Con ello quedó establecido el segundo linaje mesiánico. Al igual que el linaje sacerdotal, también estuvo en el ejercicio de sus funciones hasta el año 587 antes de la era cristiana, cuando, además de la destrucción del templo, fue depuesto el último rey de Judá. Hasta ese momento, nadie en el pueblo judío esperó la llegada de un Mesías de la realeza, porque el rey estaba en su trono y no había dudas sobre quién sería el siguiente ungido, alguno de los hijos varones del rey. 3. Esto no significa que no hubiesen ideales mesiánicos o expectativas relacionadas con los dos linajes mesiánicos, y estas giran alrededor de la Torá. A fin de cuentas, el pueblo de Israel solicitó un rey para que gobernase con justicia, según lo explica 1 Samuel 8 del 1 al 6. Y lo primero que Samuel hizo cuando Saúl fue investido como rey de Israel fue poner por escrito las leyes del reino, 1 Samuel 10:25. Entonces, está claro que desde un inicio hubo un estrecho vínculo entre Mesías y Torá, lo que implica que el pueblo de Israel siempre tuvo la expectativa de que, bajo la tutela de los dos ungidos para dirigir Israel, rey y sumo sacerdote, se llegaría a una correcta obediencia a la Torá. Las expectativas mesiánicas hasta el año 587 antes de la era cristiana fueron que algún día Israel viviría seguro y en paz, con la posibilidad de obedecer la Torá de modo correcto. Si queríamos decirlo en términos familiares, se esperaba que llegaran los ungidos, que habrían de traer una era de justicia y paz, pero no había ningún misterio sobre su origen. Por derecho hereditario, dichos Mesías por venir serían descendientes del sumo sacerdote y del rey en funciones. Estas expectativas se exacerbaron por culpa de los reyes de Judá, que la Biblia señala como impíos. Por esta razón, la esperanza mesiánica se volvió bastante más precisa: la espera del nacimiento de un heredero al trono de David que se conduciera con rectitud y bondad. En la literatura bíblica de esta época, principalmente Isaías, la pareja real más representativa es Ahaz y su hijo Ezequías. Ahaz, el modelo de impiedad; Ezequías, el modelo de justicia. En esta época hubo otro factor que alteró las expectativas mesiánicas: la amenaza asiria. Además de lo ya mencionado, se agregó una idea muy importante: la derrota de los enemigos del pueblo judío. Los capítulos 7 al 9 de Isaías y 5 de Miqueas son dos perfectos ejemplos de este momento de evolución en las expectativas mesiánicas. De cualquier manera, en ninguno de estos pasajes encontramos la idea de que la llegada del futuro rey será un misterio. Por el contrario, todos los discursos mesiánicos dan por sentado que se conoce de dónde vendrá el siguiente rey, incluso dónde habrá de nacer, en Belén, según Miqueas, y Isaías 9 nos ofrece un himno dedicado al heredero al trono que ya nació, precisamente el rey Ezequías, y esto lo sabemos por las referencias cronológicas que nos da el propio libro de Isaías. Hubo otro detalle que alteró la invasión asiria en este punto. Aunque Judá no cayó en su poder, el reino de Israel, las 10 tribus del norte, fue destruido en el año 722 antes de la era cristiana, y los sobrevivientes fueron enviados al exilio. Entonces la expectativa mesiánica creció. No nada más se esperaba una era de libertad y justicia, además de la derrota de los enemigos del pueblo judío, sino también la reunificación de los dispersos de Israel. Pero hasta este punto no existe todavía la idea de la llegada del Mesías, porque los linajes de Aarón y de David seguían ejerciendo sus oficios correspondientes en Jerusalén.
O los libros que se escriben en esta época son Sofonías, Habacuc y Nahum. Luego, la destrucción del reino de Yehudá en el año 587 antes de la era cristiana marca el cambio radical de las expectativas mesiánicas, porque a partir de ese momento los linajes mesiánicos dejaron de ejercer. El templo fue destruido y el rey fue depuesto. En consecuencia, la expectativa mesiánica por primera vez incorporó el concepto de restauración o redención. Ahora sí había que esperar el regreso de los dos linajes mesiánicos y las expectativas llegaron a su máximo posible. Había que recuperar el país, reconstruirlo, reunificar Israel, derrotar a los enemigos y restaurar las instituciones mesiánicas. En estas épocas los libros proféticos que se escribieron son Jeremías, Abdías y Ezequiel. Es muy notable la diferencia que encontramos entre Isaías, por ejemplo, y Jeremías y Ezequiel del otro lado, cuando hablan del linaje de David. Por ejemplo, Isaías 9:6 dice, un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la autoridad sobre su hombro. No se dice que es el linaje de David, pero todos estamos de acuerdo en que se refiere a este linaje. Pero nótese que da por hecho que el Mesías ya nació. En cambio, Jeremías 33:15 dice, en aquel día y en aquellos tiempos yo haré brotar para David un renuevo de justicia. Y Ezequiel 37:21 y 24 dice, porque yo tomaré a los hijos de Israel de las naciones de donde fueron y los reuniré desde todo lugar y los traeré a su tierra. Y mi siervo David será rey sobre ellos. Está claro, Jeremías y Ezequiel hablan de una restauración del linaje de David en tiempo futuro. Isaías no. Habla del Mesías Rey en tiempo presente. La razón es simple. Cuando Isaías escribió, el linaje de David ocupaba su trono. En cambio, la situación había cambiado radicalmente para cuando Jeremías y Ezequiel escribieron. Entonces está claro que las expectativas mesiánicas nunca fueron fijas, se ajustaron a las circunstancias. En el año 539 antes de la era cristiana, el imperio babilónico fue conquistado por los persas. Ciro el Grande, el nuevo emperador, aplicó una política de tolerancia con los pueblos que habían sido exiliados por los babilónicos y en muchos casos les concedió la opción de reconstruirse como naciones. Tal fue el caso del pueblo judío, que pudo regresar a su hogar ancestral y refundar el reino de Judea. Poco a poco la vida se fue normalizando, se reconstruyeron Jerusalén y el templo, y con ello los sumos sacerdotes volvieron a ejercer su oficio. Un linaje mesiánico, el sacerdotal, fue restaurado, pero el otro no. Del mismo modo, el país fue reconstruido, pero muchos judíos siguieron en el exilio. La situación se volvió ambigua. Se había logrado una restauración, pero solo a nivel parcial. Entonces, las expectativas mesiánicas se redefinieron. Algún día el linaje de David sería restablecido, los exiliados de Israel y de Judá se reunirían en Judea, y el pueblo de Dios habitaría seguro y en paz, libre de sus enemigos y obedeciendo correctamente la Torá. Fue apenas a partir de estas circunstancias que la expectativa por la restauración del linaje de David se convirtió en la expectativa mesiánica emblemática. Hay que notar que el linaje sacerdotal solo estuvo fuera de su oficio durante un poco más de medio siglo. En cambio, el linaje de David nunca volvió al trono. Lógicamente, la llegada del rey del linaje de David se convirtió en la esperanza por excelencia del pueblo judío hasta la fecha. Por eso, de ningún modo significa que no exista el otro linaje mesiánico, el sacerdotal. Es tan importante como el linaje de la realeza. Del mismo modo, tampoco altera el significado de lo que es un Mesías, alguien que ya fue uncido para ejercer este oficio. En el siguiente videoclip vamos a terminar de ver la evolución de los conceptos y las expectativas, más bien de las expectativas mesiánicas.